entonces la valoración es muy positiva. Creo que hicimos un partido muy serio, muy bueno en todas las líneas, sabiendo interpretar en cada momento lo que teníamos que hacer. Incluso fuimos valientes porque cuando se iba a decidir el partido en los últimos 15 minutos intentamos ir a por él y bueno, esta vez tuvimos la fortuna de conseguirlo. El entrenador rival decía que igual más justo veía el empate. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que nosotros en la primera parte tuvimos el balón, tuvimos alguna ocasión y en la segunda parte creo que fuimos el único equipo que quiso ganar el partido. Ellos hicieron un buen trabajo defensivo, pero apenas nos inquietaban, quitando los últimos 2-3 minutos, lógicamente, con balones directos, que a pesar de eso tampoco hubo ocasiones de gol, ¿no? Sí es verdad que el partido era un partido trabado de segunda B, pero bueno, hay que tener diferentes recursos y esta vez pues un balón parado nos da los 3 puntos y vale tanto como haber metido un gol después de 20 pases. Es la quinta victoria consecutiva avanzada, está claro que en casa lo ideal es ser fuertes pues, para llegar cuanto antes al objetivo. Sí, era una de las premisas que nos habíamos marcado al principio de temporada, hacer de esto un fortín. Creo que los resultados de fuera de casa no son buenos, pero el juego sí. Hubo partidos, recuerdo Logroño, por ejemplo, donde merecimos algo más que venir vacíos, Baracaldo, el otro día en Mirandés estuvimos muy cerca también. Vamos a tratar de dar ese pasito adelante lejos de nuestro campo para empezar a puntuar, porque si somos capaces de mantener lo que estamos haciendo aquí, pues el objetivo llegará muy pronto. Sois estos, empatados con los quintos y a 12 del descenso. Cada vez está más cerca del objetivo. ¿Tenéis intención de mirar un poco más arriba? Cuando consigamos los 45 puntos que nos marcamos, estoy convencido de que sí. Cuando los tengamos, espero que sea muy pronto, ya lo hablamos el cuerpo técnico, entraremos al vestuario y les preguntaremos si se conforman con eso o si vamos a más. Pero hasta que no los tengamos no vamos a replantearnos nada porque podemos equivocarnos y costó mucho trabajo llegar hasta aquí como para equivocarse.